Entonces si mi modelo es lineal, si mis errores son independientes y están idénticamente distribuidos con distribución normal, entonces el teorema de Gauss-Markov lo que establece es que todas estas funciones estimables tienen un único estimador que se obtiene a través de esta combinación lineal de los beta y garantiza que es un estimador de mínimos cuadrados y que es blue, o sea que es el mejor estimador lineal insesgado. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque nos está garantizando la calidad de nuestros estimadores. Tenemos que hacerlo. Ahora, fíjense que este es un supuesto fuerte, ¿no? Que los errores son normales. Lo que vamos a ver las próximas clases es qué pasa cuando no tenemos eso, no podemos sustentar ese supuesto, cuando nuestros datos no son normales o cuando nuestros datos no son independientes. Bueno, entonces ahora ustedes lo que saben es por qué venían haciendo todo lo que venían haciendo, ¿no? O sea, que ese estimador que les daban los programas de Infostat y todo, tienen estas características. Bueno, otra cosita más que plantea este hombre de Faraway en el libro y que yo lo agregué porque es algo que usan bastante todos, es lo que es el R cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, el R cuadrado lo que hace es fijarse de cuánto de la variabilidad que hay en los datos es explicada por ese modelo, ¿no? Porque vieron que queda una parte de los datos que van a parar al error. Entonces, lo que hay que hacer es esta cuentita. O sea, en realidad es la suma de cuadrados del modelo sobre, esto es la suma de cuadrados de regresión sobre la suma de cuadrados total. Y eso, bueno, directamente eso. Pero lo que yo les quería comentar, que me parece que está piola que dice ahí, que siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es un valor? Para ustedes, ¿cuál es un valor bueno de R cuadrado? La verdad que depende mucho. Claro, ¿no? Eso es importante. Siempre preguntan, ¿cuál es el bueno, cuál es el malo? Eso depende mucho del marco. Y lo que yo siempre trato de apuntar en todos los cursos es que no solamente en un modelo usen el R cuadrado para saber cuán bueno o cuán malo es, sino pueden usar otro, ¿no? Pueden usar ver los valores de varianza, pueden ver el error cuadrático medio. Entonces, por ejemplo, este valor, ¿no? El desvío estándar. Entonces, esto me da un valor en las unidades en las que yo estoy trabajando, mientras el R cuadrado no tiene unidades, por eso por ahí a veces es tan fácil de interpretar. Pero bueno, hay que tener cuidado con el R cuadrado, que si bien Faraway lo comenta, quería traerlos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que también está ahí en el libro, ¿no? Que es el caso de unas tortugas. Dice que el ejemplo es sobre el número de especies de tortugas que hay en las Islas Galápagos. Qué ganas de viajar que me da leer esto. Entonces dice, bueno, que hay 30 casos, que son las islitas, y hay 7 variables. Entonces van un montón de estos biólogos, entonces miran muchas variables. Miran las especies, miran cuántas de ellas son endémicas, o sea, del lugar, miden el área, miden la elevación, miden las distancias que hay entre islas, la distancia que hay a esta isla que parece ser como la isla principal y el área que hay en las adyacentes. Bueno, entonces lo que quieren ver de alguna manera es cómo el número de especies es influenciado por las otras variables. Bueno, entonces vamos a verlo acá y después lo hacemos. Este es el comando, ¿no? El datos get. Bueno, entonces acá el modelo, fíjense qué es. El modelo directamente ahora lo vamos a entrar con la función que tiene R para ajustar modelos lineales, donde le decimos que la especie depende del área, de la elevación, de la cercanía, de la distancia a esa isla, de la distancia a las adyacentes, y que todos esos datos los va a encontrar en el archivo Gala. Y que nos haga un summary. Este caso, este modelo, así como está planteado, ¿ustedes piensan un modelo de rango completo o es un modelo de rango incompleto? ¿Es un modelo de regresión o es un modelo de ANOVA?
Es regresión. Claro, ¿no? Es un modelo de regresión múltiple. Entonces, los modelos de regresión múltiples son de rango completo. Un problema que podríamos llegar a tener, que a veces pasa, si tenemos dos variables, por ejemplo, que una es combinación lineal de la otra. Que muchas veces, cuando se hacen trabajos así de descriptiva, yo lo he visto mucho en los mejoradores, por ejemplo, cuando trabajan con componentes de varianza, que una de las variables, no sé, es el producto de una cosa por la otra. Entonces, cuando uno lo quiere entrar en el modelo de regresión, salta. Y dice que no lo puede hacer porque la matriz no es de rango completo. Y hace cualquier cosa. Bueno, entonces eso hay que tener cuidado, que cuando uno va a usar un modelo de regresión múltiple, hay que tratar de que las variables sean independientes, que una variable no sea una combinación lineal de otra. Porque entonces el modelo deja esto de rango completo y ya no podemos estimarlo así tan fácilmente. Bueno, entonces después, si le pedimos, fíjense, por eso les preguntaba, ¿cómo es la matriz? Vieron que antes yo le había pedido al otro modelo, que era un modelo de ANOVA, y le pedí la matriz del modelo y me dio una matriz con ceros y uno. En cambio, en los modelos de regresión, lo que me está dando son los valores que tienen las X. Y el intercept, es el de beta 0. O sea que las matrices de regresión tienen esta forma. Bueno, después lo que hace Faraway es aplicar todo lo que se vio a nivel matricial. Entonces, es lo mismo que yo hice con el disco de Zeki, extrae el modelo, toma los valores de Y y obtiene la X traspuesta a X. Fíjense que acá es la inversa común, ¿no? No usa inversa generalizada porque es de rango completo. Y después, bueno, él lo que presenta es otra manera más simple, que dice que puede llegar a ser más eficiente. En realidad, esto yo se los pongo para explicarle de qué se trata, porque muchas veces lo que pasaba hace un tiempo, y no hace tanto tiempo, cuando uno tenía muchos datos y quería hacer una inversa, no era fácil, ¿no? Las máquinas se colgaban, había cosas que eran difíciles de estimar. Pero ahora eso lo puede hacer uno con un celular. Entonces, muchas veces los libros, y a pesar que este libro no es muy viejo, presentan alternativas de cálculo que dicen que son más eficientes, pero son desde el punto de vista computacional, ¿no? Que muestran. Bueno, entonces nos muestra que estos son los mismos que obtuvimos usando la función directo. Y entonces, una cosa que vamos a hacer también es que de ese modelo, ¿no? Yo puedo obtener no solo los coeficientes, como nosotros los tuvimos, sino podemos obtener los residuales, podemos tener el rango del modelo, o sea que podemos pedirle muchas cosas. Y por último, podemos hacer alguna prueba de hipótesis, ¿no? Antes habíamos visto un intervalo de confianza, pero también sobre esas betas yo puedo hacer una F. Eso sí lo vieron todos, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la lógica de él es probar lo que es, él hace como un cociente de máxima verosimilitud entre el modelo completo, ¿no? Y el modelo que es lo que le llama el modelo resumido. El modelo resumido sería el que todos los parámetros, sería el modelo de la hipótesis nula, ¿no? Donde no hay efectos y todos los parámetros son cero. Entonces, fíjense que este cociente, donde yo tengo la suma de cuadrados del modelo completo menos lo del modelo resumido, el modelo resumido lo único que tengo es la parte del error experimental. Entonces hace un cociente de máxima verosimilitud y lo estima de esta forma. Fíjense qué es lo que hace. Y menos x beta, que eran los residuales, ¿no? Que habíamos hecho antes. O sea que acá lo que está calculando son la suma de cuadrados del error. Y acá está comparando cada dato con el valor promedio, o el valor promedio, sí. Entonces con esto calcula la suma de cuadrados del modelo. Y después hace este cociente. Él dice que esta diferencia, si yo lo divido por los grados de libertad,
arriba y abajo, lo que obtengo es un estimador que tiene distribución F. Entonces lo que puedo hacer es comparar este F de cálculo con una F de tabla. Entonces, bueno, hay otro ejemplito que ahora lo vamos a ir viendo, que lo que hace es calcular estas cosas, ¿no? Son datos económicos de 50 países y tiene valores promedios del año 60 al año 70. Entonces lo que tiene es el ingreso, el porcentaje de cambio por cápita, o sea, cuánto cambió lo que ingresaron, el ahorro, quiénes ahorran y qué proporción de esa gente es mayor de 15 y qué proporción es mayor de 70. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en los scripts en detalle. Yo me imagino que ahora todas estas bases de datos, después de los del COVID, que cambiaron todos los indicadores económicos de todas las cosas, ¿no? Va a haber todo un montón de cosas para analizar. Bueno, entonces vayamos a... Acá nos habíamos quedado. Este lo hicimos. Estamos en este, ¿no? En el datos Gala. Fase 1. Datos Gala. Bueno, borro todos los anteriores. Y borro esto. Bueno, entonces, este ejercicio está en el capítulo 2. Todo lo que estuvimos viendo hasta hace un rato era todo el capítulo 1, que tenía que ver con todo esto de hablar del modelo lineal, hablar de las funciones estimables, hablar del teorema de Gauss-Markov. Y entonces en el capítulo 2 empieza a hacer más la parte de análisis. Bueno, entonces, siempre lo que tenemos que hacer es activar los datos de la librería que él trabaja, ¿no? Que es la librería Faraway. Acuérdense que por más que la hayamos bajado, hay que activarla. Bueno, los datos que vamos a usar son los datos Gala. Este era el de las Islas Galápagos. Si yo quiero saber de qué se trata, le pongo el signo de pregunta adelante. Entonces me muestra, ¿no? Esta es un poco la descripción que yo había hecho en la presentación, ¿no? Que se trata de 30 islas y se registran estas 7 variables. El número de especies, cuáles son endémicas, el área. Y acá, lo que tienen las bases de datos de R, en todos los paquetes que hay, que no son datos inventados. Algunos sí son simulados y dice específicamente que fueron simulados para la presentación. Pero por lo general uno puede buscar los datos originales en algún paper. Bueno, entonces le pedimos un resumen. Y acá entonces hacemos eso, ¿no? Mirar si hay algún dato medio extraño. La verdad que yo, muy conocedora de lo que pasa en las Islas Galápagos, no soy, así que le creo. Pero supongamos que nosotros fuéramos biólogos marinos y tendríamos que ver si realmente que haya 440 especies distintas, entiendo yo, o el número de especies que se encontró en un lugar, si este valor es lógico, si que haya 95 que sean endémicas, si está bien, ¿no? Los valores del área, o sea, el objetivo de hacer este resumen sobre los datos es revisar que estas cosas tengan sentido, ¿no? Que esta área así esté tan cerca o que tengan estos valores. Bueno, le vamos a crear a Faraway que nos presenta los datos que sí, que es así. Bueno, entonces acá lo que hace primero es armar el modelo, usando esta función que es modelo lineal, y lo guarda con el nombre de modelo lineal. Entonces dice que la especie depende del área, de la elevación, de todas las variables que tiene. Y dice que todas estas variables están en el archivo Gala. Entonces lo corremos y hacemos el promedio. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado que obtenemos acá? Fíjense. Este 7 es el valor de Z0, ¿no? De beta 0, perdón.
En realidad no tiene ninguna interpretación, porque sería la cantidad de especies que hay cuando el área es 0, la elevación es 0, o sea, cuando todos los valores de X son 0. O sea, que no tiene la más mínima interpretación biológica. Entonces, lo que sí podemos mirar, por ejemplo, cómo se interpreta cómo se interpreta el menos 0,2 del área. Bueno, supongamos que esto estuviera en kilómetros. Entonces, lo que me está diciendo es, ¿en cuánto se reduce el número de especies, ¿no? Al aumentar en una unidad el área, supongamos que la unidad es el kilómetro, cuando estos dos se mantienen constantes. O sea que lo que hace un valor es mirar, pero dejando fijos todos los demás. Entonces sabemos que el área hace que disminuya el número de especies. La elevación hace que aumente. O sea, por cada unidad que nosotros aumentamos la observación, aumenta. Después esta era la distancia a esa isla. Y esto quiere decir que a medida que nos acercamos a esa isla, la cantidad de especies de tortugas disminuye. Y cuanto tiene mayor cantidad de islas adyacentes también, ¿no? O sea, el signo me está diciendo que cuando aumenta la variable respuesta, disminuye la variable explicatoria. Esto que está acá era el desvío de beta que habíamos calculado antes, ¿no? Entonces se hacen los desvíos. Y esta es una prueba T. Que en realidad esta prueba tiene como hipótesis nula decir que este coeficiente es significativamente o no distinto de 0. Y después le calcula un valor P. Entonces acá me dice que la probabilidad de que el valor para esta muestra sea significativamente distinta de 0 es muy alta. Entonces, en este caso yo rechazo la prueba. O sea, estoy diciendo que esta variable, área, en realidad no me estaría explicando la cantidad de especies que hay. En cambio, fíjense, el de la elevación me da un valor de P muy chiquito, ¿no? El valor es menor al 5%. Entonces sí, este valor de acá es significativo, es importante. Bueno, este que es el de las cercanías, ¿ustedes qué piensan? ¿Explica esa variable? ¿El número de especies de la isla Galápagos? No. No, ¿no? Esta la distancia tampoco. Y fíjense que el valor es alto, pero lo que también es alto es la variabilidad, ¿no? Fíjense que la variabilidad, si yo hiciera un coeficiente de variación en esto, o una relación, es muy alto. Entonces, por ahí, quizás lo que estamos teniendo acá es un problema de que tenemos mucha variabilidad para esa variable, o sea, que se observó con mucha variabilidad. Bueno, y en cambio esta sí, o sea, que si yo quisiera explicar el número de especies en las Islas Galápagos, primero me sacaría un pasaje, porque vieron qué baratos que están los pasajes de todo. Después uno no puede ir a ningún lado, pero entonces me sacaría un pasaje para ir a verificar a campo si estos datos están bien, cosa que no pude hacer. Y después, entonces diría que el número lo explica la elevación y la cantidad de islas adyacentes. Bueno, y acá abajo está el R cuadrado. Fíjense que hay 0,76, 77 casi. Entonces es que el 77% de la variabilidad que se encontró en el número de especies lo podemos explicar con estas variables. Y acá al costadito aparece uno que es el R cuadrado ajustado. ¿Por qué? A alguien, que no me sale el nombre ahora, eso me va a salir, se le ocurrió, y es cierto, que si yo meto en un modelo de regresión una variable, no importa. Por ejemplo, pónganle que yo le pongo la cantidad de gente que votó a Trump, que no tiene nada que ver con el número de especies, el R cuadrado baja. Porque siempre, aunque sea poquito, le va a sacar al cuadrado medio el error. Entonces yo lo que puedo obtener es un R cuadrado inflado. Entonces lo castiga y calcula lo que llama el R cuadrado ajustado. O sea, como que tiene una suerte de ponderación en contra si hay mayor cantidad de cosas. Bueno, entonces toda esta información es lo que me está tirando el modelo.
Bueno, si yo quisiera hacer lo mismo que hace este modelo con todo lo que aprendimos hoy a la mañana, entonces le podía pedir el modelo matricial y fíjense que ahora, como este es un modelo de rango completo, ¿ven? Me lo da entero, no me corta nada, están todas las variables. ¿No? Sí, fantástico. Bueno, y entonces acá le digo que las especies, que I son las especies, y entonces hago el X respuesta I, inversa, calculo el beta, bueno, y me da los mismos valores que antes. Y esto es lo que él dice que llama un método alternativo, ¿no? Utilizar el producto cruzado de los... Esto era como, si ustedes se acuerdan, lo hacían cuando estudiaban estadística, ¿no? Que calculaban el beta haciendo el producto cruzado de las X sobre el producto de X. Bueno, pero es matemáticamente lo mismo. Bueno, y después, si yo tengo el modelo, a ese modelo yo le puedo pedir estas cosas. Por ejemplo, le puedo pedir los coeficientes, le puedo pedir un summary, que es lo que hicimos antes, ¿no? Por ejemplo, vamos a pedirle los coeficientes. Si yo solamente quiero los coeficientes, pongo coeficientes M de L, entonces me da los valores estos que sacamos antes. En realidad, de esto, lo que uno más usa es esto, ¿no? Los residuales y los predichos, que uno los usa para verificar supuestos, que en el curso anterior vimos, ¿no? Que podíamos verificar el supuesto de normalidad, homogeneidad de varianza. Eso la semana que viene lo vamos a repasar y ver cómo hacíamos y qué pasa cuando no se cumple. Bueno, después, acá como estimábamos sigma con la formulita que estaba en la presentación, ¿no? Y... esta. Y los errores estándares de todos los coeficientes hacia acá. Este 60 y pico es la varianza, ¿no? Que lo había calculado acá arriba. Y acá, en la forma matricial de armar, o la manera de calcular el R cuadrado,